Mi nombre es Agenor, y desde hace más de 30 años trabajé como sepulturero en el cementerio de la Paz Eterna. Era un trabajo solitario, pero me dio una sensación de paz que pocos entendía el sonido de la paz que atravesaba la tierra. El viento, que sopla entre las tumbas. El pesado silencio de los muertos era como si el cementerio fue mi hogar más que mi propia casa. Pero no siempre la vida de un sepulturero es tan pacífico como... A veces parece que las facturas se ponen ajustadas, las demandas crecen y el salario apenas alcanza. Sostener lo básico era así sin siquiera. Entiendo bien. Terminé entrando en un esquema que transformó mi trabajo en algo más rentable, digamos. Todo empezó. En una noche lluviosa estaba terminando. Enterrar a un hombre que ya no tenía nadie más que un sobrino lejano. El entierro fue rápido y sin ceremonias. Solo yo, el sacerdote y el sobrino del difunto. Cuando todo terminó, el chico me tiró a una esquina lejos del cura y dijo: «Su Agenor, necesito un favor». Lo miré. El favor sospechoso en el cementerio nunca es menos mal, pero el continuo: yo sé que el señor, usted debe tener contactos aquí, gente que conoce el terreno. ¿Entiende mi tío, no? Era la mejor gente, y creo que él no se merece exactamente este lugar, pero yo necesito un espacio para entender algo. Otro tipo de cliente, y puedo pagar bien. No era la primera vez que alguien sugirió algo extraño, pero fue lo primero. Es la primera vez que escucho una propuesta tan clara. El niño quería utilizar el espacio donde estaba su tío. Fue enterrado por otra persona. Alguien que necesitaba un entierro discreto, sin documentación ni fanfarrias. Pedí mucho porque el dinero que lo puso en mi mano era más convincente que cualquier explicación. Así comenzó mi segunda carrera. Como comerciante de tumbas, descubrí que había una demanda absurda de entierros. Inmigrantes ilegales, personas huyendo de la policía, familias que quieren enterrar secretos. Junto con sus muertos, también hay gente rica, que no quería lidiar con la burocracia. Oficialmente, mi trabajo era sencillo: encontrar tumbas antiguas abandonadas o realizar algunos ajustes a la documentación y garantizar que el cliente tuviera un entierro rápido y anónimo durante el día en que fui. Respetable Agenor, que cuidó del cementerio con dedicación nocturna, fue el agente de favores que recibió sobres lleno de dinero a cambio de silencio. No niego que al principio sentí un peso en mi conciencia. Después de todo, jugar con los muertos no es algo bueno, pero con el tiempo, la culpa estaba dando paso a la codicia. Un nuevo cliente trajo una historia curiosa y me convencí de que al final no sería así. No le hacía daño a nadie en algún momento. Apareció el policía. Era de día. Algo raro, ya que los clientes más especiales. Preferí la descripción de la noche en que estuvo el civil, que lleva una chaqueta de cuero y gafas de sol, pero la postura y la mirada lo entregaron como quien está acostumbrado a darlo. Órdenes. Se fue directamente al cobertizo donde estaba organizando el herramientas, sin ceremonias ni presentaciones. «Necesito un favor», dijo, «no rotondas». Sus ojos recorrieron el lugar como si buscabas cámaras o testigos. Cuando vio que estábamos, solo los tomó. De su bolsillo sacó un fajo de billetes triturado, pero en grandes cantidades, y el colocado sobre la mesa de madera, que quiero quien entierra a alguien, sin registro, sin lápida, sin preguntas. Dudé. Se acabó trabajar para la gente. Como un arriesgado, pero para un policía esto, 0409, sonaba como una receta para el desastre. Pero al mismo tiempo, el dinero era irresistible antes de que pudiera. Respondió sacando una foto de su bolsillo, y ante mí se colocó la imagen de un hombre delgada con cara pálida y cicatrices. Tiene golpes visibles en la cara. En el baúl de el policía dijo con calma, como si estábamos hablando de algo trivial como comprar pan me lo trague seco. La situación era claramente sucia, pero sus ojos dejaban claro que no era así. Una oferta era una orden disfrazada, solicitud. Traté de mantener mi voz firme cuando yo pregunté, ¿y por qué no lo haces? No lo sé por mi cuenta. Soltó una risa seca. Quiero el cuerpo desaparecerá para siempre si lo tomo a otro lugar le harán preguntas que no puedo responder, pero aquí tienes.
puedes encontrar una manera de enterrarlo como si fuera un... ¿Había alguna tumba antigua fuera de Peck? Nadie visita y juega allí. El sentimiento de peligro era clara, pero otra vez Oro me convenció de que hay una tumba lejana sobre un hombre que ha estado muerto durante más de 50 años. Años fue un lugar perfecto para enterrar secretos. Aparcó el coche cerca y juntos llevamos el cuerpo al lugar, mientras que en los puntos, pero me obligué a no pensar. En mi campo, saber demasiado es mucho. Primer paso para cavar tu propio. Estos casos graves fueron solo algunos, entre muchos, dejaron su huella. Pero estos dos en particular siempre regresaban, para atormentarme en las noches más oscuras. Silencio. Porque en el fondo sabía que había ayudado a enterrar a más de cuerpos. Estaba enterrando verdades que, quizás, deberían haber estado escondidos. El problema es que cuanto más ganas, cuanto más quieres, empecé a quedarme descuidado. Una tumba vacía aquí, una tumba reutilizado allí, hasta que un día la cosa. Un día un hombre rico de la ciudad se fue al desagüe. Apareció en el cementerio vestido con un traje caro y con un aspecto que mezclaba desesperación y determinación. Él presentado, sin rodeos como alguien. Estaba acostumbrado a dar órdenes y se dirigía directamente al punto. Escuché que eres bueno. Ciertos servicios. Necesito tu ayuda. Yo ya sabía a dónde iba esto, pero me fui. ¿Qué explicó? Dijo que mi esposa había fallecido recientemente. Y eso, su último deseo fue ser enterrada. Debajo de un árbol de anico árbol, que ella amaba en vida. Él lo sabía que la única tumba que estaba debajo de el árbol no estaba vacío. Y yo lo habría hecho. Dificultades para cumplir con la solicitud. Pero me aseguró que me recompensaría. Generosamente. Al principio dudé que tenía. Aprendí que algunas cosas son mejores, lo dejé como estaba. Pero cuando él puso un fajo de billetes sobre la mesa, cubriría meses de mis gastos. La resistencia desapareció, el dinero fácil. Fue una tentación que aún no había tenido. Podría negarme y miré los registros. De la tumba 492. Eso estaba justo debajo del árbol anico. Descubrí que pertenecía a una monja. Llamada Hermana Matilde, había pequeña escrito en el solo una nota. Oscuro en el archivo, víctima de violencia. Extremo asesinado en el convento. El registro fue frío y objetivo, pero dio sentir el peso de la tragedia. El abusador había invadido el convento durante la noche, atacó a Matilde y luego tomó su... El caso parecía haber sido olvidado por la tumba. No había recibido visitantes durante mucho tiempo. Durante años, por un momento, pensé en rechazar la petición del hombre rico, pero en el fondo, yo me convencí de que Matilde ya no tenía nadie que se preocupara por ella, y el dinero estaba allí pidiendo serlo. Atrapado, esperé a que la noche estuviera tranquila, sin movimiento en el cementerio, y fui al tumba 492, con mis herramientas. El lugar estaba exactamente como lo describió el hombre rico. El árbol angelical se alzaba imponente, hojas sacudidas por el viento, como si estábamos mirando, y comencé a cavar. Cuando llegué al ataúd, él era viejo. Casi se cae a pedazos, lo abrí con cuidado, pero lo que encontré me hizo dudar por un momento. Están los restos de la hermana Matilde envuelta en el hábito. No lo hago. ¿Podrías darme los bolígrafos sobre eso? Quité los huesos con el máximo respeto que podía fingir y los llevé al crematorio del cementerio. El horno rugía mientras las llamas consumieron lo que quedaba de Matilde. En cuestión de minutos, se convirtió solo un puñado de cenizas. Puse el cenizas en una bolsa y se deshizo de ellas en el basurero de la ciudad. Fue un final indigno para mí. Lo sabía, pero era lo que había que hacer para cumplir la petición con la tumba vacía. Avisé al hombre rico, llegó de noche. A continuación, con el cuerpo de la esposa y se celebró el entierro con discreta procesión. Instalamos rápidamente una nueva lápida y se alejó con una mirada de alivio. Esa noche conté el dinero y me convencí de que había hecho lo correcto. Cumpliendo deseos.
de ella y de él. Pero como me enteré más tarde, nunca te metas con el resto de los muertos. Viene sin consecuencias. Pensé que era el fin de la historia, pero no fue nada. Semanas después, cosas extrañas. Lo primero que empezó a pasar fue un sonido durante las primeras horas de la mañana, mientras yo estaba haciendo mi ronda, y escuché algo así como ser un susurro que viene de la dirección de árbol angelical. Cada vez que yo se acercó, el sonido desapareció. Después, eran las luces que vi, algo como pequeñas llamas bailando alrededor de la tumba 492, pero desaparecieron tan rápido como apareció al principio. Pensé que era él. Mi mente me está jugando una mala pasada, tal vez ya sea culpa o simplemente cansancio. Pero entonces, los sueños vinieron. Soñé con la monja. Su rostro desfigurado y su hábito en llamas. Ella no dijo nada, solo yo. Miró con ojos vacíos y acusadores. Después de ese episodio en la tumba 492, cosas en el cementerio de alguna manera que nadie podía ignorar. No era solo yo que sentí la presencia de Sor Matilde. Otros sepultureros comenzaron a comentar sobre sucesos extraños, y ninguno de ellos parecían tan afectados como Severino. Severino fue una leyenda en el cementerio. Estaba allí desde la inauguración. Conocía cada rincón, cada historia, cada el secreto enterrado. Era un hombre sencillo, de habla arrastrada pero respetada por todo el mundo. Dijo con orgullo que nada de eso. Otro mundo lo asustó muchísimo, ¿no? Nadie salió lastimado. Él siempre repetía eso. Alguien habló de miedo, pero ¿después de qué? ¿Qué pasó con la tumba 492 hasta que empezó a cambiar? Primero Severino empezó a evitar el área de árbol de ángel, algo que nunca hice. Antes siempre decía que esa región era pesado, y luego empezó a distraerse en el trabajo. Es algo raro para alguien tan dedicado, pero la gota que colmó el vaso fue cuando tuvo una crisis en amanecer de aquellas noches en las que supongo que nadie puede gritar más fuerte. Exactamente lo que vio. Pero Severino salió corriendo de la zona de la avenida gritando. Pálido como un fantasma fue encontrado. Más tarde sentado cerca de la puerta del cementerio temblando y repitiendo lo mismo. Palabras que vi. Vi a las monjas. Ellas estaban allí orando, pero sus ojos, cuando finalmente se calmó, contó una historia que dejó a todos. Se le puso la piel de gallina, dijo, terminando de cerrar una tumba cerca del árbol de Angico. Cuando escuchó voces, rezaron en latín. Una oración para que él, vagamente reconocido desde los tiempos de la infancia en la iglesia. Al principio, pensó que fue una ilusión del viento, pero las voces se hicieron más fuertes, como si estaban a su alrededor cuando miró hacia la tumba. 492. Severino dijo que vio a un grupo de las monjas. Estaban arrodilladas en semicírculo alrededor de la lápida, con cabezas inclinadas como si estuvieran en la oración. Todos llevaban hábitos oscuros, pero sus caras estaban demasiado pálidas, casi como muñecas de porcelana. Describió que tenía los ojos cerrados, pero cuando empezó a acercarse, todo, levantaron la cabeza al mismo tiempo y abrieron los ojos. Sus ojos estaban negros. No había nada allí, solo oscuridad. Más tarde le dijo a Severino que no podía moverse, como si el suelo. Arrestaron a las monjas, que siguieron buscando para él, y entonces uno de ellos fue el que fue más cerca del árbol. Comenzó a caminando hacia él. Ella no lo hizo, solo oscuridad. Más tarde le dijo a Severino que no podía moverse, como si el suelo. Arrestaron a las monjas, que siguieron buscando para él, y entonces uno de ellos fue el que fue más cerca del árbol. Comenzó a caminando hacia él. Ella no lo hizo. Ruido como si flotara. En ese momento en que perdió el control y se escapó. Después de eso, Severino, no logré trabajar más, dijo Quim. Todos los años que pasó en la ciudad, nunca no habían visto nada parecido. Sus amigos y la administración dijo que él es condenado o imaginando, pero la verdad era que Severino nunca fue enviado nuevamente al aeropuerto. Los psiquiatras diagnosticaron un estrés extremo asociado con traumas laborales para él, que fueron
una bonita excusa para lo que sabía. Fue real poco después de ser transferido a nuestro cementerio lejos de la ciudad, donde podría empezar de nuevo, pero antes de irse, él advirtió a todos que no se metan con lo que no les gusta. Entendemos que enterramos a los muertos, pero hay cosas que no deberíamos tocar. Rumores sobre lo que vio. Severino difusión y muchos nuevos sepultureros pidió una transferencia después de pasar unas semanas en el cementerio de la Paz Eterno. Dijeron que no era solo el área de el árbol angelical, que daba miedo, era todo el cementerio, como si algo estuviera pasando. La difusión y la historia de las monjas. Orar con los ojos negros se convirtió casi en una leyenda entre los habitantes de Severino. Sin embargo, nunca volvió a hablar de lo que vio. A un pequeño pueblo y vive en aislamiento hasta el día de hoy. Pero quienes lo visitan dicen que a veces, simplemente se queda mirando al vacío, murmurando palabras en latín que nadie. Entiendo, sabía que era Matilde. Sabes, que de alguna manera ella sabía lo que yo había hecho que las noches se volvieran insoportable. El sonido de los susurros parecía seguirme a donde quiera que iba. El árbol anico que una vez parecía ahora me parecía que había un lugar de paz, viendo mi culpa crecer cada día. Esa noche, algo dentro de mí dijo que necesitaba corregir el error, la culpa que yo llevaba por haber profanado la tumba de la hermana Matilde. No me abandonaría nunca más el sueño y los susurros que parecían salir del viento del cementerio eran cada vez más. Más arriba decidí que costaría ¿Cuánto costaría quitarle la esposa al hombre rico? Tumba 492, y terminaría con eso. De una vez por todas esperé el cementerio estar vacío. Era una noche fría y el sonido del viento entre los árboles parecía más siniestro de lo normal, alrededor 23 horas. Tomé mi pala y me dirigí a Árbol Angelical, la tumba 492. Estaba allí en silencio como si espérame. Empecé a cavar. La primera palada de tierra salió fácilmente, pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal desde hacía tiempo. Que cavé el hoyo no parecía. El aumento fue como si la tierra volviera a la normalidad. Al lugar como si la tumba no existiera. Quería estar abierto. Seguí cavando. Decidido a no detener el sudor, caía a cántaros. En mi frente, a pesar del frío, y los brazos comenzaron a temblar por el cansancio. Miré el reloj y ya eran más de las 3. Por la mañana estuve allí durante horas finalmente. Después de 1902, mucho esfuerzo, mi pala golpeó. En el ataúd sentí un alivio momentáneo, pero pronto fue reemplazado por un escalofrío. Un frío helado me recorrió la columna vertebral. El ataúd parecía estar desplazado como si algo lo había movido. Tomé un palanca y con todo cuidado comencé a abrir la tapa cuando se reveló el ataúd. Lo que vi me dejó paralizado. La mujer. Me aparté de algo que no era. Debería ser posible que el ataúd fuera demasiado estrecho para eso. Además, había marcas de arañazos profundos en el interior de madera, como si estuviera tratando de salir de allí. Desesperadamente había varios clavos rotos. Pero lo peor era su cara. Sus ojos estaban muy abiertos hasta la boca. Se abrió en un grito silencioso, como si había visto algo aterrador antes. Morir, o quizás antes de morir. De nuevo tu cuerpo estaba perfecto. Conservado como si el tiempo no hubiera pasado. Pasado desde el día que la enterré. Su piel tenía un tono pálido, pero no. Mostraba signos de descomposición. Era como si ella hubiera quedado congelada en ese momento de horror. Di unos pasos hacia atrás. La paz se desliza de mis manos. Mi respiración era pesada y podía sentirla el corazón martilleando en el pecho. Fue cuando escuché algo que nunca olvidaré. Un susurro bajo que viene del fondo del agujero. No era una voz humana. Era más bien como un sonido de arrastre, que parecía provenir de las entrañas de la tierra, y luego las palabras claras vino. «No debiste tocarla». Me giré para correr, pero sentí un peso en el aire.
que hice lo que desenterré y lo que vi. Esa noche fue real y el peso del error. Ahora me perseguía los primeros días. Después de salir del cementerio estaban los más difícil. No pude dormir cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mujer en ataúd, con los ojos muy abiertos y la boca congelada por el grito. El hijo de los clavos, rascando el interior el ataúd parecía resonar en mi cabeza. 21:58. Incluso cuando estaba despierto. Pero lo peor de todo era la sensación de estar observado sin importar dónde yo estaban, en casa, en la calle, en el mercado. Siempre sentí ese peso invisible, como si algo o alguien fuera yo. Siguiendo. Estos susurros me arrancaron del sueño y me dejaron paralizado. Me quedé allí sin coraje de moverme, con el corazón acelerado y el sudor frío corriendo por el cuerpo. A veces la sensación de presencia permanecería. 22:32. Tan fuerte que sentí el colchón hundirse, como si algo invisible estuviera sentado allí, mirándome mudarme de casa. Unas semanas después, pero nada ha cambiado. Fui a una ciudad remota, lejos de todo y todos, pero lo que sea, estaba conmigo. Vino y fui a evitar el contacto con personas. Trabajé en trabajos temporales, creando lazos. Las noches seguían siendo el peor momento, cuando la culpa y el miedo se volvió insoportable. A veces, intenté orar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. 23:11. Garganta. Recordé las historias de Severino, de lo que vio en ese mismo zona del cementerio, y comencé a pensar que tal vez eso era más viejo que justo lo que hice. Tal vez el cementerio llevaba algo más profundo, algo que nunca debo profanar. Los años pasó, pero el miedo no disminuyó. Es como si hubiera abierto una puerta en esa noche, y ahora ella nunca podría volver a ser cerrado. A veces, sueño con el árbol de Anico en el sueño. Estoy parado frente a ella, incapaz de moverse. Como una figura, aparece vestido con un hábito oscuro. 23:51. Lentamente desde las sombras, ella no dice nada. Solo me mira fijamente, pero su mirada es la suficiente para hacerme despertar. Gritando pensé en confesárselo todo. Alguien, un sacerdote, o incluso la policía, pero nunca tuve el coraje de creer en mí, y aunque creyeran, lo que podrían cometer algunos errores, ¿no? Deshacer y algunas cosas, como el descanso eterno de Matilde. Nunca debería haber sido perturbado hoy con vida, como un fugitivo, pero no de algo visible. 24:27. Huyo de un peso, una culpa que me corroe, y en una presencia que nunca me deja olvidarla. Lo peor es que en el fondo sé que no importa cuánto tiempo pasa o a dónde voy. No estoy huyendo de un lugar, estoy huyendo de algo que está conmigo, dentro de mí, y en las noches más tranquilas, cuando el mundo está dormido, todavía te escucho. 24:50.